Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora de la noche ya. Doy gracias primeramente al Señor por este privilegio nuevamente de poder estar al aire y predicar su palabra, que es a lo que Dios me ha enviado, y en obediencia a Él seguiré, si es su voluntad, llevando una palabra de vida, de esperanza, de renuevo en este tiempo que estamos viviendo. Sé que Dios ha permitido todo esto para nosotros como creyentes y a las personas que no han creído, no han conocido a Dios. Bendito sea el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde, en esta noche ya, daré comienzo a un pequeño estudio de la palabra de Dios, porque para eso Dios me ha llamado, para llevar esa palabra, esa comisión que un día a sus discípulos le encareció directamente en esos tiempos, que tenía que llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para salvación y perdón, porque sin reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo no hay perdón. Solamente Jesucristo es el que puede salvar y perdonar. No el hombre, sino Él. Bendito sea el Señor. Doy palabra, una palabra de aliento que sea para su vida. En el nombre de Jesús. Doy lectura a esta palabra de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Dice así su palabra. Jesús y Zaqueo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Jesús, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Aquí vemos en esta palabra que Jesús tuvo una conversación con Zaqueo. Conversión de Zaqueo. Jesús todavía estaba procurando salvar a los perdidos. Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Solo unos días antes de la crucifixión, ese era el propósito de su venida. Zaqueo era un recaudador de impuestos, jefe de los publicanos. Se ganaba la vida cobrándole al pueblo más de lo que él debía, lo que debía. Por esa razón los publicanos eran despreciados por el pueblo. El interés de Jesús por Zaqueo debe expulsar al creyente a llevar el evangelio a los indeseables de la sociedad, porque todas las personas están perdidas y necesitan la salvación. Doy a los pobres. El que de veras confiesa su pecado y tiene una genuina fe en Cristo, determinará a cambiar interiormente su vida. Nadie puede llegar a conocer a Jesucristo, aceptar la oferta de salvación y al mismo tiempo permanecer con una actitud pecadora, deshonesta y carente de benevolencia hacia los demás. El encuentro de Jesús y Zaqueo, registrado solo por Lucas, muestra el valor que Jesús
da a las personas despreciadas por las autoridades religiosas. En cierta manera, este acontecimiento resume toda la actitud la actitud pública de Jesús. Jericó era importante centro comercial, era un lugar quizás muy grande, muy conocido para esos tiempos. Un lugar donde un jefe de cobradores de impuestos como Zaqueo fácilmente podía hacerse rico. Cuando Zaqueo habla, se lo devuelvo cuadruplicado, la promesa de Zaqueo iba más allá de lo que exigía la ley de Moisés. Su decisión es muy diferente a la del hombre rico, por cuanto también es hijo de Abraham. Jesús dijo que Zaqueo pertenecía al pueblo de Dios. Por más que los compatriotas la despreciaran y consideraran un traidor, Jesús se dirigió especialmente a los que murmuraban. Así sabemos que vino nuestro Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí nos damos cuenta cómo Zaqueo, el jefe de recaudadores de impuestos de aquella ciudad, se encontró con Jesús. Conocer a Jesús transforma su vida. Y en ese momento Zaqueo decidió modificar su forma de vida. Decidió corregir lo que había hecho mal ante Dios y en los demás. Para poder transformar o ser transformado, debe haber un encuentro con Jesús. Un día Jesús pasó por Jericó, camino a Jerusalén. Zaqueo vivía en Jericó. Al parecer había oído sobre los milagros de Jesús y anhelaba conocerlo. Pero Zaqueo era de baja estatura. Le resultaba difícil ver a Jesús en medio de la multitud. Por eso decidió subirse a un árbol sicómoro, sabiendo que era una persona de buena posición social. A él no le importaba eso. Solo quería conocer a Jesús y dijo, dejó de lado su sentido del ridículo. Lo más importante era ver a Jesús. Desde su rama Zaqueo podía ver bien el recorrido de Jesús. De momento Jesús se acercó al árbol, miró hacia arriba y dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Zaqueo se puso muy feliz. Imagínate, de todas las casas de la ciudad, Jesús escogió ir a la suya. Qué privilegio maravilloso. Sin embargo, las demás personas comenzaron a murmurar. No podían entender cómo Jesús había elegido quedarse o hospedarse en casa de Zaqueo si era un pecador. La alegría de Zaqueo era inmensa y recibió a Jesús en su casa, lleno de gozo. Pero la presencia de Jesús tuvo un efecto más profundo. Algo cambió en el corazón de Zaqueo. Bendito sea el Señor. Para empezar, él llamó a Jesús Señor. Reconoció a Jesús como Dios y Señor de su vida. Sin embargo, la transformación del corazón de Zaqueo no fue solo interna. Su efecto se dio de inmediato. Él tomó una decisión. Daría la mitad de sus bienes a los pobres. Y no solo eso, también se comprometió a devolver hasta 4 veces la cantidad de dinero de los fraudes que le robaba a las personas en ese entonces. La vida de Zaqueo había sufrido una gran transformación. Ya el dinero no era lo más importante para él. Su mayor deseo era agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué pasaría Jesús al ver la reacción de Zaqueo y su respuesta ante esa presencia? Dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bendito sea el Señor.
La visita de Jesús a Zaqueo había sido con ese propósito, para llevar la salvación. Solo a través de Jesús obtenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. La presencia de Jesús en la casa y en la vida de Zaqueo lo liberó del pecado, de la avaricia. Y eso le se manifestó en su palabra y en sus acciones. Jesús también afirmó la identidad de Zaqueo al llamarlo hijo de Abraham. Quizás muchos menospreciaban a Zaqueo por causa de su trabajo, pues puede que lo vieran como un traidor o un mal judío. Pero Zaqueo reconoció de inmediato a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Abrió su corazón a él. Mostró tener una gran sensibilidad espiritual ante la presencia del Salvador, algo que Jesús resaltó al llamarlo hijo de Abraham. Aquí podemos ver también a Jesús explicar que su misión era buscar y salvar lo que se había perdido en el versículo 10. Él buscó a Zaqueo cuando levantó su mirada hacia el árbol y luego le ofreció la salvación de su alma. Jesús no le dijo llevar por la opinión de los demás a lo que pensaban sobre Zaqueo. Él miró su corazón receptivo, no su pasado o sus acciones, hasta ese momento. De toda la multitud de Jesús, sabía que el comienzo y el corazón de Zaqueo era lo que estaba dispuesto a recibir la salvación que él vino a dar. Por eso Jesús decidió pasar tiempo en su casa para compartir la verdad del Evangelio. Zaqueo fue humilde y salió a buscar a Jesús. Al parecer había escuchado sobre Jesús, pero deseaba conocerlo personalmente. Se comportó quizás como un niño al subirse a un árbol. A Dios le agrada que nos acerquemos a Él con un corazón tierno, como el de niño, como dicen en Mateo 18:3. Zaqueo perseveró, no se dio por vencido. Él quería ver a Jesús y se esforzó para lograrlo. También en Génesis 32-26 vemos que habieron otras personas que fueron perseverantes al buscar la bendición de Dios para su vida. Como Jacob luchó, dice su palabra, físicamente con Dios una noche y exclamó: no te soltaré hasta que me bendigas. Bendito sea el Señor. Dios lo bendijo y le cambió su nombre para él como Israel. Su vida no fue igual a partir de ese momento. Bendito sea el Señor. Por eso finalmente Zaqueo, viendo el capítulo anterior, Zaqueo mostró la acción, lo que había sucedido en su corazón al conocer a Jesús. Él no dejó de pasar ese momento como experiencia bonita y ya. Él se movió a la acción como prueba de cambio que había surgido en su corazón. Al conocer a Jesús y reconocerlo como Señor en su vida, le dio un vuelto a la vida de él. Bendito sea el Señor. Me imagino como si hubiese sentido aquel hombre al ver a Jesús frente a frente. Bendito sea el Señor. Quizás unas personas que tuvieron con él. Nosotros no lo conocemos, pero lo sentimos en nuestro corazón y creímos. Con mayor razón aún nuestro Señor Jesucristo nos dio más bendiciones a nuestras vidas porque sabe que le aceptamos a pesar que no lo conocemos. Pero lo sentimos aquí en nuestro corazón y eso los mueve a llevar una palabra como Él nos entregó a nuestras vidas para llevar esta palabra o el Evangelio. La comisión más importante que le dejó a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo era eso, de llevar la palabra, ese aliento, esa esperanza a aquellos que no la tienen. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso aquel hombre, vemos aquí que aquel hombre no importó su riqueza, no le importó nada, solamente conocerle, porque le hacía falta
Algo le faltaba en su corazón. Quizás a muchos en este momento que están afligidos, que están viviendo por diferentes motivos, de bendito sea el Señor, ya sea de enfermedad, de miedo, de temor, de hambre, quizás esté pasando por mala situación. Hoy en el nombre de Jesús, sea como aquel hombre Zaqueo que se subió sin importar su estatura por la multitud, porque le dirán, se subió al árbol y dijo, yo quiero verle, yo quiero conocerlo, bendito sea el Señor. Que eso sea nuestro vivir, que eso sea para usted, aquella persona que esté mirando, que sea de bendición, bendito sea el Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede transformar su vida, que el único que le puede darle sustento en esta hora, aleluya, en el nombre de Jesús. Si está pasando por aflicción, si está pasando por algún momento difícil, en el nombre de Jesús clamo por esa persona. Aleluya, Santo Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Solamente acérquese de corazón, con humildad, no importarle nada, no importa lo demás. Solamente en estos tiempos nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y las cosas que estamos viendo es el comienzo de lo que un día se profetizó en su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso esta palabra sea de bendición a aquel que lo reciba, sea para usted, para su familia, para un amigo. Hoy, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamo a la distancia, los hospitales, las cárceles, por los niños, por todo el mundo, por lo que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Solo en Cristo hay salvación y perdón. Y Él puede transformar la vida, no yo, solo Él. Y el Espíritu Santo vaya en cada vida. Y en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.